Minutos antes de las 7 de la mañana, se podían ver a los miles de estudiantes de los niveles media superior y superior ingresando a sus planteles educativos, luego de que se terminara su periodo vacacional. Más de 700,000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional se encaminaban a comenzar su nuevo ciclo escolar. Afuera de las instalaciones educativas, se podían ver algunos padres de familia quienes acompañaron a sus hijos en su primer día de escuela. Algunos de los nuevos alumnos se mostraban nerviosos y otros emocionados por esta nueva etapa escolar. Pues sí es diferente, las materias y pues todo eso. Entonces pues voy a intentar esforzarme. Me siento orgullosa de mí y de mis padres, de que me estén apoyando y pues aquí estoy. El Instituto Politécnico Nacional informó que más de 400,000 estudiantes son los que iniciarán actividades en esta casa de estudios, en los niveles medio superior, superior, posgrado y usuarios de servicios educativos complementarios, en 102 unidades académicas. En la Universidad Nacional Autónoma de México, son 356,000 alumnos los que están inscritos al ciclo escolar 2020-2021, 113,000 de ellos en bachillerato, 214,000 en educación superior y 30,000 en posgrado. 96,500 alumnos son de nuevo ingreso en los sistemas escolarizados, universidad abierta y educación a distancia. Y son más de 34,000 jóvenes los que iniciarán su carrera dentro de la máxima casa de estudios en alguno de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o en alguno de los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.